Bueno, bon dia a tots. Moltes gràcies a l'organització per convidar-me a este event i d'estar rodejada de ponents tan grans. Es realmente un orgullo para mí. Y ahora me paso al castellano. También agradecer a esta maravillosa tierra del Priorat que me está cogiendo hoy y que mañana pienso dedicarme a turistear por aquí. Y nada, voy a empezar con mi charla. Como veis, no había hablado con los ponentes y esta transparencia está hecha desde hace más de una semana, pero hablamos todos de lo mismo. Mi base es la sanidad vegetal comienza en el suelo. Un suelo bien estructurado proporciona toda esa biota que dicen que nos ayuda a controlar las plagas por una parte y después además da una nutrición, que eso no es un aspecto que tampoco se ha tratado en profundidad, pero da una nutrición a las plantas que hace que estén más equilibradas y sean más resistentes a las plagas. Entonces, como veis aquí, esta transparencia ya prácticamente resume mi charla, ya me puedo bajar e irme, pero bueno, seguiré un poquito más. Aquí veis cómo yo he puesto la viña, he puesto cubiertas vegetales o bandas florales y he puesto setos. Y después he introducido también el suelo, porque todo esto nos va a dar ese equilibrio que nosotros realmente que estamos buscando. Es verdad, en los bosques no suele haber plagas, solo en determinados extremos. Pasa lo mismo, porque en las parcelas agrícolas ya el agricultor tiene como, es que en mayo va a venir tan plaga, después tal, después tal. Eso no tiene por qué ser así. Lo que pasa es que las cosas no las estamos haciendo adecuadamente. Lo que comentaba, lo que comen las plantas también afecta a su salud. Por eso la gestión del suelo es fundamental y estar en un congreso de agricultura regenerativa pues ya me ayuda a que sean más acogidas estas ideas. Yo voy a hablar os voy a explicar un poquito, me baso en introducir plantas y diversidad vegetal en los cultivos para mejorar la gestión de plagas. Y voy a enseñaros un poco y a introduciros cuáles son esos organismos con los que vamos a trabajar. Tenemos unos que se llaman parasitoides, otros depredadores y después las bacterias, los hongos, etcétera, que también hay específicos que son entomopatógenos, que se alimentan de los insectos. Muchos insectos pasan una parte de su vida en el suelo. Si hay un suelo rico, pues la mayoría de esos insectos no emergerán y no se convertirán en plaga. De ahí que veáis lo importante que es el suelo. Los parasitoides son unos seres fascinantes, son como pequeñas abejitas, muy pequeñitas, algunas miden milímetros, y han coevolucionado con la presa de la que se alimentan, de tal manera que muchos están incluso dentro de esa presa, por lo tanto ha habido una coevolución para que el sistema defensivo del insecto no lo vea como un agente externo. Eso hace que sean muy específicos. Y ahí tenéis un ejemplo, mirad, este es una cucaracha y un parásito que le ha inyectado un veneno que la ha atontado y permite que el parásito, es una especie de burundunga para la cucaracha, la ha manejado como ha querido y lo ha puesto en su refugio y ahí pone los huevos. Por lo tanto, el adulto es el que prepara el nido y son sus descendientes los que se alimentan de ella. En ese veneno que introducen, a veces introducen sustancias hipnóticas, como hemos visto aquí, y a veces introducen venenos y los paralizan. ¿Vale? Entonces ahí vamos a tener ya una gran ayuda para esta gestión de las plagas. ¿Veis? Aparece pupa y vuelve a aparecer otro parásito que reinicia el ciclo. Acordaros, estos tienen la ventaja de que son muy específicos y lo vais a ver. A ver. Aquí tenéis ejemplos, unos están dentro del propio insecto del que se alimentan y es muy fácil ver si veis un bicho que tiene un agujero redondo circular perfecto es porque dentro había un parásito. Y algunos están por fuera. Estos son un poco más inespecíficos, pero que sí que se especializan en un nicho. Por ejemplo, hay parásitos que atacan a minadores de hojas. No importa la especie de minador de hojas, pero va a atacar a ese nicho, pues así se especializan. Se generan redes tróficas también muy complejas, donde tenemos el herbívoro, tenemos el parásito, como veis aquí, y a veces también pueden haber hiperparásitos
que pueden restar su eficacia. Y si esto es el ciclo de un insecto, podemos ver que un mismo insecto, como por ejemplo, este es un ejemplo cualquiera, tiene un parásito de huevos, 3 parásitos que atacan a larvas y otro que atacan a prepupas, ¿vale? Por lo tanto, pueden haber muchos parásitos para una sola plaga. Esto es un ejemplo en cítricos solo de un grupo que se les llama encírtidos, donde veis que hay prácticamente 40 especies. Y aquí tenéis el ejemplo de 3 especies de cotonage y todo esto son los distintos parásitos que encontramos alimentándose de cotonage y todas las interacciones que se producen. Si nosotros dejamos actuar a estos, nos van a regular la plaga. Si, como normalmente se hace con plaguicidas, eliminamos todo, no estamos dejando que funcione. Y lo que es importante, ¿por qué es importante la diversidad vegetal? Yo quiero que os vayáis de esta charla teniendo ese aspecto claro. Porque les vamos a proporcionar, los adultos estos que os decía que hacen la puesta, necesitan comer. ¿Cómo comen? Las proteínas las cogen, como veis aquí, esto hacen un agujerito a alguna presa y se alimentan de ella, ¿vale? Las proteínas las cogen de las presas, pero además necesitan hidratos de carbono, el azúcar, la energía, que eso lo van a necesitar del entorno. ¿Y qué es lo que más les va a proporcionar ese alimento que necesitan? Esos hidratos de carbono, pues las plantas que hay alrededor, sobre todo las plantas que tengan néctar floral o néctar extrafloral y polen. Entonces, esos azúcares lo que van a hacer es que este parásito, en vez de vivir 2 días, pues pueda vivir 1 mes y pico. ¿Vale? Aumenta la esperanza de vida hasta 20 veces, aumenta el tiempo en que se pueden reproducir y además los huevos van mucho más rápidos. Por lo tanto, simplemente proporcionándoles en el entorno que tengan esos hidratos de carbono va a hacer que aparezcan allí en nuestro agroecosistema. Los depredadores ya son distintos. Voy un poco rápida, pero son distintos, pero son complementarios. Los depredadores se basan en 2 estrategias. Aquí vais a ver una, que es pasar disimulados y atacar a sus presas y ser muy rápidos. Y la otra estrategia es ser mucho más veloces y más grandes que su presa. Son como las 2 estrategias que vamos a ver. En este vídeo se muestra que en Hawái prácticamente la mitad de las mariposas que hay son depredadoras, cuando lo normal es que sean muy anecdóticos. La mayoría de las mariposas se alimentan de plantas. Y ahora veréis cómo, es que no puedo adelantar el vídeo, poco a poco, se van a disimular, a mimetizar con el ambiente, que eso hacen muchos depredadores. ¿Veis? Algunos parecen hasta ramitas. Y cuando aparezca la mosca de la fruta, pues se la va a comer. ¿Vale? Veis que no tiene nada que ver cómo funcionan los parasitoides y cómo funcionan los depredadores, pero ambos son complementarios y muy necesarios. Por ejemplo, se dice que una buena batería de depredadores evitaría muchas de esas plagas que nos llegan invasoras de otros países, porque llegan en escaso número y podríamos controlarlas simplemente teniendo muchos depredadores en nuestras parcelas. Aquí tenemos algunos ejemplos de lo que hablamos de depredadores. Mariquitas, esta es la normal, pero mirad cuánto tipo de mariquitas tenemos y cada una pues, se alimenta de un tipo de presa. Este de aquí están en el suelo, son insectos del suelo. Estos, como veis, se les llama sírfidos. Estos y estos, los adultos, los vamos a traer con las flores. Por lo tanto, la diversidad vegetal ya veis que por una parte proporciona alimento y por otra parte también proporciona atracción. Por eso en horticultura siempre decimos, para control biológico de pulgones, ten plantas en flor en primavera, porque vas a atraer a los enemigos naturales de forma natural. A ver. Aparecen una serie de tablas donde podemos ver, este es un ejemplo de los distintos depredadores
si comen néctar, si comen polen, si se alimentan de otras plantas, y algunos también, como no tienen plantas de las que alimentarse, se pueden alimentar de las melazas que producen todas esas plagas que ya conocéis, que producen melazas como las moscas blancas, los cotonets, los pulgones, etc. Esas son las fuentes de alimento. Por ejemplo, se ha visto que la melaza, a través de la melaza, matamos muchos enemigos naturales, porque tú imagínate que tiras un producto que es sistémico, se lo come el pulgón, el residuo de ese producto lo expulsa por la melaza, se va un enemigo natural y se come esa melaza y va a morir, como un sílfido o como un parasitoide. Por lo tanto, los plaguicidas no solo matan directamente, sino también indirectamente a través de esa alimentación vía la melaza de los homópteros. Entonces, los americanos, que todos lo estudian, dicen que, y es verdad, cuando tú veas una pradera así con mucha diversidad, lo que tienes que estar viendo es todos el dinero que te estás ahorrando en usar energía y productos contaminantes para controlar las plagas. ¿Qué es lo que pasa? Que, además, los enemigos naturales son muy señoritingos. Las plagas les encanta el monocultivo. ¿Veis ahí este viñedo que son ahí hectáreas y hectáreas solo de viña? Eso es un vergel para las plagas. Pero los bichos buenos, lo que llamamos los enemigos naturales, son más exigentes, son más señoritos, necesitan tener más diversidad. Esto no les gusta tanto, por esa necesidad que tienen de alimento alternativo. ¿Vale? Entonces, yo siempre abogo por añadir diversidad vegetal en los cultivos porque van a proporcionar alimento, aunque parezca una tontería, les van a proporcionar refugio y un hábitat en el que estar, que a veces es muy necesario. Por ejemplo, pensad en una parcela hortícola que quitamos un cultivo y esperamos un tiempo a que venga el otro. ¿Qué pasa con todos los bichos buenos? Simplemente poner unas bandas florales alrededor les va a hacer de refugio y los va a mantener en tu territorio. Y otro aspecto que es el de atracción. Atraer con muchas plantas con flor, nos van a atraer a mucha de la entomofauna que está ahí en nuestros ecosistemas naturales. Además, el tener esa diversidad vegetal, porque muchas veces esta curva lo que quiere mostrar es que cuando empieza la plaga, el enemigo natural llega tarde. Sin embargo, si hay esa diversidad vegetal con presas alternativas, ya está el enemigo natural presente y cuando llega la plaga lo puede controlar desde sus inicios. Y eso le permite ser más eficaz. Otra cosa importante es que el territorio importa mucho, porque una cosa es lo que nosotros hagamos a nivel de parcela, pero la zona en la que estamos, si es una zona de monocultivo o si es una zona que haya más diversidad, me va a influir, y también a nivel paisajístico. Por lo tanto, estar en una zona más homogénea o de más monocultivo, pues va a ser peor para mejorar la diversidad vegetal. Tendré que hacer más esfuerzo a nivel de parcela. Sin embargo, si estoy en una zona con mucha diversidad, con zonas boscosas alrededor, ecosistemas naturales, etcétera, me va a ser más fácil y tendré que invertir menos en mi parcela. Por lo tanto, hay que tener en cuenta estos tres niveles. Y otra cosa muy importante que va a influir mucho es la inestabilidad del cultivo. Los cultivos, cuanto más inestable es decir, cuando más rápido pase o menos estabilidad al agroecosistema, más esfuerzo tendré que hacer yo para como regular o homogeneizar o poner más diversidad vegetal. ¿Vale? Por ejemplo, los frutales perennes son mejores, tienen más entomofauna auxiliar, tienen más bichos buenos que los frutales caducos y estos más que los hortícolas. Por lo tanto, tendré que hacer menos esfuerzo en frutales perennes, más en frutales continuos y mucho más en esos cultivos transitorios que a veces cada 2 meses se tiene un cultivo nuevo. Por ejemplo, para que veáis, esto es un estudio que yo analicé las infraestructuras ecológicas después de muchos años de estudio, junto a todos los datos, di un índice de presencia de infraestructuras ecológicas y veis cómo cuando yo tengo más, a nivel de parcela,
tengo más de los bichos buenos. Y esto se da muchísimo más en los parasitoides porque son más dependientes y como más sensibles que en los depredadores que son como más resistentes, ¿vale? Por lo tanto, aquí tengo demostrado que es importante toda esa diversidad vegetal y mejora el control de las plagas. Otra cosa, veis aquí, eso es el número de, si yo pongo una trampa amarilla y la dejo una semana en el cultivos en ecológico, los bichos que me encuentro. Mirad, lo que más en el cítrico, que os he dicho yo que en el cítrico hay mucha entomofauna auxiliar y de hecho llevar un cítrico en ecológico, al menos en la Comunidad Valenciana, es muy sencillo. Después tenemos el granado, después el caqui y veis la viña aquí. La viña es que ya de por sí tiene pocos enemigos naturales. Si yo lo dejo en una semana voy a capturar entre 20 o 30 enemigos naturales, mientras que si lo dejo en una parcela de cítricos son casi 200, para que veáis la diferencia. Entonces eso ya me está diciendo que en la viña es muy interesante esa diversidad vegetal. Ya sé que muchos están en contra de poner las cubiertas en viña y dicen que es imposible, pero bueno, este es un entorno donde sí que usáis cubiertas vegetales y ya me siento más cómoda para expresarlo. Aquí tenéis, no me da tiempo a darlo, pero los detalles de los grupos que hay de entomofauna auxiliar. Estos son dos estudios diferentes en viña, donde uno tengo alrededor de un 12-13% de bichos buenos respecto a todos los bichos que hay, y en otro como mucho, en una viña en ecológico con cubierta rodeada de montaña, pues puedo llegar a un 20%. ¿Vale? Ahí tenéis los detalles, que siempre hay más parasitoides que depredadores, también eso es normal. ¿Cómo introduzco esa diversidad vegetal? Pues a base de cubiertas vegetales, de setos, de bandas florales. Por ejemplo, esto es una bodega y con fines didácticos pone estas bandas florales aquí para también, cuando va la gente a visitar la bodega, que me dicen que ya es la hora de enseñar, bandas florales y islas de diversidad. ¿Vale? Eso es la diversidad que hay que poner. Aquí tenéis ejemplos, pueden ser, hay gente que se preocupa mucho en sembrar, las espontáneas son buenas y si no podemos poner algunos puntos con islas de diversidad si necesitamos poner alguna planta específica. Aquí tenéis un viñedo y quería otra cosa, mirad, esto es un real. Todo esto es un viñedo y tenemos esta zona aquí. Yo hago el estudio y aquí hay mucha diversidad, pero joder, ¿cómo van a llegar hasta el fondo? Algo hay que hacer. Porque, y eso también, nada, esto lo voy a pasar, voy a ir rápido. Lo que sí que quiero conocer es que en el viñedo, en invierno, los bichos buenos se van porque no tienen dónde quedarse. ¿Dónde te vas a quedar aquí? O mueres de una muerte rápida o tienes que huir. Y entonces, ¿qué pasa? Que el periodo vegetativo de la viña es corto. Entonces, después tienen que volver y siempre van a ir mucho más lentos que las plagas. Por lo tanto, es fundamental tener esto en cuenta y poner algo de diversidad vegetal en el cultivo. Nosotros lo hemos hecho con el mosquito verde, poniendo diferentes plantas hemos conseguido atraer a su parásito, que es un bichito aquí que mide medio milímetro, podríamos decir. No había y simplemente poniendo diversidad vegetal, esto es el estudio, no me da tiempo, paso rápido, lo hemos conseguido. Y después otra cosa que quería remarcar es que yo estoy trabajando con bodegas que después utilizan todo esto como una estrategia de marketing de cara a la venta. Porque, oye, mira qué bonito, mira que no sé si se ve bien, pero aquí tenemos las lavandas, la cubierta, es todo precioso. Yo estoy en Alemania y veo una foto así, yo prefiero beberme ese vino. Después, por ejemplo, este es otro que estaba comentando, que inicié un proyecto de murciélagos para controlar la polilla del racimo, y esta bodega ya forma parte de su recorrido de que vas con tus hijos, con los niños y pasamos la noche de los murciélagos. Y después tienen pues aquí su pack de ese vino, que tú con ese vino pues estás contribuyendo a ayudar a los murciélagos y a la gestión sostenible de plagas. Entonces, todo esto se puede usar a nivel de marketing.
Como veis aquí, es un proyecto muy interesante. Todas mis investigaciones pues, son hechas gracias a la colaboración de muchos estudiantes, de muchos productores, a los que asesoro y con los que aprendo, y que quiero dar las gracias a todos. Espero que os haya resultado interesante. Gracias.